Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños acá en la Biblioteca Nacional. Arrancamos mes, pero en realidad continuamos con el ciclo que veníamos haciendo para los meses de mayo y junio, ciclo llamado Retratos Nuestros, donde, bueno, Grandes dedica películas. grandes películas dedicadas a personalidades de los distintos ámbitos de la cultura, mucho documental, y siempre lo decimos, pero lo vamos a decir, eso da cuenta de la buena calidad documental que se produce en nuestro país y sin embargo son esas historias que, digo, podemos compartirlas ahora con ustedes, pero que en esas no es tan sencillo encontrárnoslas en las grandes pantallas, ¿no es cierto? Entonces, Es verdad. bueno, no vamos a hablar bien de nosotros, pero digamos, sí está bueno que se difunda precisamente este cine documental que se hace en nuestro país. De autor, de creación, de búsqueda. Sí, y de creación, digamos, podemos pensar, bueno, de búsqueda también, porque cuando hablamos de cine documental y de la diversidad y la variedad de lo que se produce en nuestro país, se puede dar cuenta de los distintos recursos que se utilizan para contar una historia y, por supuesto, bueno, también mencionaba la palabra diversidad para las diversas historias que conocemos a través del documental argentino. Y además, subrayando esto que decís del vigor de este momento histórico en relación al documental, te quería recomendar, y a los que vinieron que seguramente también les gusta mucho el cine documental, el libro que sacó Nicolás Prividera, donde él desarrolla, justamente se llama cine documental, desarrolla un poco a nivel producción, exhibición, todas las etapas, en vínculo con los personajes, muy, muy lindo realmente lo que hace, y sobre todo en un momento Nicolás dice que está muy bueno para charlarlo acá, que el concepto del documental también está en redefinición. Tal vez la frontera entre el cine documental y el cine de ficción cada vez es más No es tan difusa. clara, sí, sí, pero eso lo enriquece, creo yo, ¿no es cierto? Bueno, seguimos hablando de cine documental, pero enriquece en realidad el cine porque tenemos como esta costumbre, me parece, como de clasificar y de decir, bueno, a ver, ¿y esto que está haciendo acá qué es? ¿Es ficción? ¿Es documental? ¿Qué es? Pero cuando nos encontramos de nuevo con una construcción audiovisual que se nutre de los distintos recursos, digamos, podemos hablar de animación, podemos hablar también de distintas creaciones yo ahora me acuerdo por ejemplo de La Tara, ¿sí? Un documental donde se vale de un montón de herramientas para contarnos la historia y O entonces Telma y el cine, que también se vio acá. Telma del cine y el soldado también, digamos. Entonces, ahí eso, más que poner, me parece a mí, al cine documental en una especie de indefinición, al contrario, como que lo potencia, ¿no es cierto? Así que, bueno, buena la recomendación. Además, bueno, Nicolás, investigador, no sé si llamarlo teórico, pero bueno, sí, realizador también, porque hemos compartido también películas de él como Tierra de los Padres y demás acá, así que siempre es interesante también, y además realizador joven, Sí. digamos, también está bueno, así como Yo entro volver. también en la categoría de realizador joven. No, vos ya no. Lamento decírtelo. Voy a aprovechar este día, así tan lluvioso, pero no importa, lo que importa es Dos el noticias espíritu. malas, llueve y no soy joven. Pero si querés, todos estos conceptos los seguimos discutiendo ya directamente con nuestro invitado del día de hoy, director de la película, Recibimos con un nuestro aplauso a amigo Daniel Gagliano. Daniel Gagliano. Grande Daniel. Nos conocimos al principio de los 2000 con otro documental de música que hacía Daniel. En ese momento era solo de guitarra sobre la obra y la música de Walter Malosetti. Y quería preguntarte, en estos 20 años que pasaron entre ese documental y ¿qué sentís, qué cosas sentís que cambiaron en la producción del documental, en la difusión, en la exhibición? ¿En dónde notás diferencias de aquella experiencia más artesanal, más alternativa y esta peli? Bueno, en principio eso que decís vos, ¿no? Que era un laburo mucho más artesanal, hacer una película de música, que en ese momento creo que no había mucha gente que hiciera documentales de música, ¿no? Eso ya era como bastante complejo. Pero técnicamente también, eran formatos que nada que ver con los que hay ahora, ¿no? O sea, nosotros grabábamos en VHS, o con la cámara que conseguías en realidad. No es que había como un sistema de producción donde vos podías
decir, bueno, vamos a grabar tantos días o disponías de un presupuesto. Y de hecho el músico te decía, bueno, toco tal día en tal lado y Vénganse. venid, no, pero pará, tengo que llevar sonido, cámara, trípode, no, venite como, y vos ibas con lo que tenías, o sea, no, ahora es más fácil porque bueno, está todo el tema de los celulares y eso, pero antes la verdad que había como muchas limitaciones técnicas. Tenías que hacerlo con lo que había. Eh, y después, bueno, con respecto a lo narrativo, creo que también fue como evolucionando, ¿no? Empezamos como a salirnos de ese formato televisivo, ¿no? A empezar a construir una estética diferente, ¿no? De la forma de contar una historia, saliéndonos de las típicas entrevistas o de ir a grabar shows, ¿no? Era como empezar a pensar eso, como cómo contar la vida de alguien de una manera que no se haya contado hasta el momento, ¿no? Creo que esa es la evolución que hay hoy en día en este tipo de documentales. Y antes de meternos bien de lleno en la peli de hoy, que seguramente Dani también va a tener sus aportes y sus preguntas, quería preguntarte a nivel general, ¿no? ¿Cómo ves esto que comentábamos hace un ratito con Dani, esta explosión del cine documental en la Argentina? ¿Cómo ves eso? ¿Hacia dónde ves que se va disparando? Si tenés algún tipo de reflexión sobre este momento en el que aparecen tantas películas buenas en el cine documental argentino. Y creo que está bueno lo que está pasando, que es que todo el mundo, por ahí, hoy en día no necesitas de una estructura tan grande como para hacer una película documental. Lo que sí está pasando es que no hay mucho apoyo, ¿no? Para este tipo de producciones. Entonces uno tiene que buscar o rebuscárselas, ¿no? Para hacerlas. Lo bueno, a diferencia de otras épocas, es que la gente está como más animada y se manda a hacer con los recursos que tiene la película que tiene ganas de hacer. Entonces ahí me parece que aparece la diversidad, ¿no? De estéticas, de formas, de narrativas. Me parece que hay como... No hay tanto miedo, ¿no? De hacer cosas. Me parece que eso es sumamente productivo. Y también se me ocurre pensar que a nivel, digamos, de políticas de Estado, también, digamos, comparando esa experiencia de hace 20 años y esta, hubo algunas cosas que cambiaron. O sea, en ese momento no existía la vía digital, que sí después, ahora ya está cumpliendo 15 años y existe. Hay como otro marco, tal vez. Sí falta Sí, complementarlo, pero hay algún poquito más de contexto. sí, tal cual, sí, 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 creo que es como decís vos un poco también, ¿no? Que lo digital trajo un formato como que no es tan caro para producir, que te permite como, bueno, grabar, grabar, grabar y después hacer una película en una isla de edición. Sí, creo que está bueno eso en ese sentido. Todavía nos queda la parte de la exhibición de los documentales, Quedan ¿no? varias partes, ¿no? Hay como la postproducción, los festivales, la distribución, la prensa, ¿no? Como sí, creo que son eh, formatos o desafíos que quedan pendientes, ¿no? Para este tipo de producciones, sí. Estaría bueno tener como un poquito más de apoyo en todo eso. Porque pasa eso, que por ahí te cuesta mucho tiempo terminar una película y cuando la terminaste se te acabaron los recursos, ¿no? O sea, Queda y no sin tenés aire y sin ganas, sin sin aire, fuerza, sin ganas, sin plata, sin apoyo, sin... sin fuerza. Por eso está bueno este tipo de espacios, ¿no? Que se generan para seguir mostrando estas películas. Bueno, y ahora un poco contanos, digamos, sabiendo que hiciste un documental anterior sobre Walter Malosetti, ahora tenemos el de Raúl Barbosa, ¿cuál es tu relación con la música? Y en este caso, em, ¿por qué crees que era necesario hacer un documental sobre Raúl? Mi relación con la música es, no soy músico para nada, pero bueno, disfruto y me encanta la música. Empecé hace muchos años a hacer... Mi hermano sí, mi hermano era alumno de Walter Malosetti, por eso surgió la idea de hacer un documental sobre él, pero bueno, ahí me metí con el tema de los documentales musicales. Y la idea de hacer un documental sobre Barbosa surge en medio de casualidad también. Me había llevado
me había llegado un proyecto para hacer una coproducción sobre el acordeón, donde era un documental que se hacía con, bueno, la historia de... Iba a contar un poco la historia del acordeón, pero basada en tres personajes que eran el Chango, Fatoruso y Renato Borghetti. O sea, era una coproducción con Brasil, Uruguay y Argentina. Hermoso el proyecto. Era como, aparte, sí, sí, era acordeonando se llamaba. Y estaba buenísimo porque, bueno, ellos tienen más o menos la misma edad, empezaron a tocar el acordeón eh, los tres a los 9 años, tenía como muchos puntos. Y bueno, por esas cuestiones de la producción, uno de los personajes no podía, o no quería, o no le entusiasmaba mucho el proyecto, no voy a decir quién. Eh, y bueno, nada, tuvimos que salir a buscar a un acordeonista de esas características, de ese nivel, que quisiera participar y poder hacer el proyecto. Y bueno, ahí es donde surge la idea. Bueno, venía Barbosa a la Argentina, él vive en Francia, eh, aparece la posibilidad de conocerlo, me encuentro con él, me entrevisto y bueno, me entero que viene acá a festejar sus 80 años y hacer todo un viaje por el litoral, por Brasil. eh, y bueno, a la gente de los otros países le pareció como que él estaba grande, que no entraba en el formato de esa película que se había escrito, que no era el personaje indicado, pero yo lo conocí. Y bueno, cuando lo conocí, un poco que me enamoré de su personalidad, de su forma de ser, de su música. O sea, yo mucho del chamamé tampoco sabía hasta ese momento. Entonces dije, bueno, o sea, Claro, tengo que hacer una película sobre este tipo que viene a festejar sus 80 años a la Argentina. Ya a sus 80 años es como que, bueno, ¿viste? Uno empieza a pensar que en algún momento va a dejar de tocar o es, no sé, está entrando como tal cual. Y le propongo a él, le digo, mirá, ¿me puedo sumar a la gira? Y me dijo, sí, encantado. O sea, para mí es un honor, un homenaje. Me dice, venite, eh, traete la gente que quieras. O sea, vamos a ir a Brasil, vamos a ir a Corrientes, vamos a ir al Chaco, vení donde quieras. Y bueno, fue durante un mes siguiéndolo a él, festejando sus 80 años, que él es como en Brasil, bueno, es Dios, no sé, en el litoral también, entonces fue como muy lindo seguirlo, recorrerlo, acompañarlo, compartir con él todo ese festejo, ¿no? De sus 80 años, pero más que nada el festejo con la música, ¿no? Y con la gente de su lugar, ¿no? Porque él vive hace muchos años en París, pero nunca dejó de sentir la Argentina, Brasil, esta tierra como si fuera, bueno, su tierra, ¿no? Entonces, él donde va se llena los teatros, y fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Después tuve la posibilidad de ir a París a grabarlo también, me quedé ahí varado en el medio de la pandemia. Fue esas cuestiones de la producción, que fue muy difícil también, o sea, fui con toda una idea de grabar eh, un montón de cosas y apenas llegué, bueno, se declara la pandemia, estado de sí, no sé, es como, sí, fue así como muy duro eso. Y me encontré con él al día siguiente y, viste, allá era como estado de sitio, tipo, allá nadie, no había gente en la calle. Creo que yo llegué un miércoles y el viernes se cortaba todo. Entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, mira, yo pensaba grabarte acá, grabarte allá, ir a pasear por acá, no sé, subirnos al tren, hacer como todo una semana de rodajes que era espectacular para mí, ¿viste? Yo encima no conocía Europa, ¿viste? Era ideal. era ideal. Y le digo, pero tenemos un día. Me dice, porque el viernes ya no podemos hacer nada, o sea. Y acá es así, me dice, acá ya no había gente en la calle, o sea, ya se estaba hablando de eso y me dijo, hagamos todo mañana, me dice. Él, sí, él con sus 80 ya ahí tenía 81. Le digo, pero es un montón, Raúl, hagámoslo todo, me dice, no, no, te viniste hasta acá. Le digo, pero mirá que es esto, sí. Bueno, dale, ¿a qué hora? Bueno, y mañana arranquemos temprano, me dice.
Y nada, nos levantamos a las 7 de la mañana, sí, lo paseamos por todo París. Y el chocho terminó cansadísimo. Y bueno, pudimos grabar lo que va a aparecer en la película. Así que Qué lindo, qué lindo. espero que les guste, que lo disfruten. Sí, sí, está buenísimo. Pero fue. ¿Y cómo decidiste, cómo elegiste el nombre del documental? Digamos, yo lo pensaba, digo, hay algo que él dice al comienzo, este, que bueno, que tiene que ver con el vínculo entre la música y, digamos, y lo que él hace y demás, digamos, pero bueno, un poco eso, ¿cómo decidiste vos o cómo elegiste ese nombre? Sí, en realidad es un poco lo que decís vos. Es un tema de él, La Voz del Viento, que para mí es uno de los temas más lindos que tiene. Pero sí, es un poco esa explicación también, ¿no? O sea, él lo que cuenta es eso, es que su acordeón es parte del espíritu que él intenta transmitir a través de la música, ¿no? Entonces, como que la voz de él en realidad la traduce a través de su acordeón. Esa es un poco la idea. Sí, y el tema es hermoso. No aparece en la película ese tema, pero se lo recomiendo que lo escuchen Para porque ir a buscarlo y sí, escuchar. sí, es una belleza. ¿Y, y cómo fue el trabajo una vez que dijiste, bueno, basta de filmar, hay que empezar a armarla? Ibas montándola mientras seguía filmando para tener algunas escenas ya armaditas, te pusiste a editarla una vez ya finalizada esa etapa, lo consultabas a él, le mandabas previas. No. Él me dio toda la libertad para hacer la película. Él lo tomó como un homenaje, entonces me dijo, mira, yo no me puedo meter en tu trabajo, así que hacé lo que vos quieras con la película y contá la película que quieras. Es lo ideal y no suele pasar. Sí, sí. Y más de películas musicales, ¿no? Donde ellos quieren ver si lo que vos estás poniendo tocan bien o se equivocan, que es fundamental para ellos eso. Pero no, él me dio toda la libertad. Y no, fue bastante complejo por esto que te contaba. O sea, yo había escrito un guión, que es difícil escribir guiones de documentales, porque nunca sabes si te vas a encontrar con lo que escribiste, o porque aparecen cosas nuevas, o porque de repente aparece un material que no te esperabas. Entonces, también me había ido a París con esa idea, con la idea de grabar un montón de cosas que no pude grabar. Entonces la película se fue armando en la isla de edición. Esto es así, o sea, es como que, bueno, hay esto y esto. Y fue como una gran ensalada de fruta donde ibas un día en uno de los viajes de Raúl, viene su mujer, Olga, con una bolsa llena de VHS, cassette, y me dice, mira, esto no sé qué es, lo tenemos acá guardado Oro. hace... No le dije, yo no le dije eso, le dije, no sé, déjame ver. Pero Tomás me dice, nosotros no tenemos casetera, me dice, no sé cómo se ve esto, me dice, hay cosas viejas. Bueno, podríamos hacer 5 películas más con todo lo que hay, pero a mí me abrió todo un panorama nuevo para la película que estaba pensando, entonces la película se reescribió, o sea, y se armó en la isla de edición, con todo ese material, con lo que había grabado, con los shows. El tema de los shows también para mí fue como decisivo, tomar la decisión esa, ¿no? Como de decir, bueno, si uno quiere escuchar temas de Raúl, vos vas a YouTube y los pones y los tenés. Entonces, mi idea siempre fue como grabar un poco o poner en la película lo que es el detrás de escena, ¿no? O sea, por eso van a ver mucho camarín, mucha previa, mucho ensayo, no shows concretos. Y después hay mucho material de archivo bueno, que es este que te contaba, donde hay unas cosas que son espectaculares. Y se armó así la película. Fue como los documentales son así, ¿viste? Podés tener un guión escrito, pero seguramente la película va a ser otra de la que vos escribiste. Y además con mucha libertad de parte también del protagonista, eso es muy piola, que no te condicione, que confíe, porque además hay momentos, sobre todo cuando uno hace un seguimiento de un artista, que por ahí puede sentir que es un poco invasivo, que por ahí se está metiendo con su privacidad, ¿qué hago? ¿Muestro la familia o no la muestro? ¿Cómo manejaste el límite ese, digamos, de lo que era piola para mostrar y no llegar a ser pesado o invasivo para que todo pueda seguir como él lo tenía pensado? En principio, él ya tiene una personalidad bastante
particular, ¿no? Donde me dio la libertad absoluta de hacer lo que quisiera. O sea, él una vez que me dijo sí, 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 ya después nunca más se habló. Sí, o sea, había aparecido un tema con Olga, su mujer, que no me conocía, que era como la que estaba todo el tiempo diciendo, ¿y este chico quién es? ¿Y qué? ¿Pero qué película va a ser? Yo no lo conozco, ¿y qué hizo? Y no sé qué, y bueno, de ir viajando y de seguirlo y de generar un vínculo con ella, se fue ablandando, me trajo esta bolsa con VHS, y yo también empecé a descubrir un poco un personaje en ella, ¿no? Porque también lo van a ver en la película, ¿no? Que es como un personaje que, bueno, él, eh, digo, su música y la vida de él tiene mucho que ver con ella. O sea, entonces eso apareció también en la película y en la Isla de Edición, ¿no? Donde no solo es él como músico, sino que, bueno, es él con una persona que también lo acompañó toda su vida, lo contuvo y pudieron generar un poco este vínculo donde, bueno, él es un músico que se la pasó viajando por todo el mundo acompañado de una mujer que no es nada fácil, o sea, ¿no? Es como me parece que parte de la vida de él es esa conjunción con su mujer, y eso me pareció importante retratarlo en la película. Terminó siendo así como un vínculo divino con Olguita es ahora, o sea, pasó a ser de alguien que no sabía quién era a tener un vínculo bastante lindo con ella, sí. Buenísimo. Bueno, estamos re completos. ¿Querés algo más, Dani, que quiera subrayar? No, en una de esas, volviendo más al proceso de la película, ¿cómo pensaste la exhibición? Y bueno, ese es todo un tema, ese es todo un tema complejo, ¿no? Es una película que se hizo a través del Inca, pero bueno, como te contaba antes, son películas que cuando llegás al final, llegás con muy poco presupuesto, con muy poco apoyo del Inca, así que es una película que no se estrenó comercialmente, eh, se está divulgando en espacios muy acotados y muy específicos también, ¿no? Como como el Festival Escenario el año pasado o el anteaño participó del Festival Escenario, ganó como mejor película. Así que nada, sí, nos hubiese gustado que se estrene comercialmente porque hay un montón de gente que la quiere ver y que por ahí eh, no existen esos espacios abiertos como para ir y verla. Pero la idea es seguir mostrándola donde creamos conveniente, y a veces también las cosas chiquitas y más acotadas terminan siendo más cálidas que esté en el Gomón 2 días y no vaya Y nadie. pase, claro, Sí, 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 así sí, que tal cual. un poco eso es la idea. También Buenísimo. pasa mucho con este tipo de documentales que si bien por ahí en el momento del lanzamiento no provocan ese ruido del estreno que tienen grandes películas, siempre son revisadas y se vuelven a proyectar y se vuelven a pasar, o de golpe te las encontrás en algún canal de aire o de cable o en alguna plataforma. O sea, como que no tienen vencimiento, son trabajos para la historia. Un amigo que era músico me decía, yo toco para la historia. Y me conmovió mucho que me haya dicho eso y lo tomé como para los trabajos de uno, decir, bueno, uno lo que hace es un aporte que queda y seguramente esto es una película que se va a revisar y va a necesitar volver a verse a través del tiempo. Así que son como caminos muy distintos por ahí los que hace el cine de ficción que hace el documental. Pero hace un rato cuando nos encontramos charlamos, no sé, de la película de Luca que hizo Rodrigo Espina, y bueno, ya pasaron 15 años y se sigue pasando, o nuestra amiga Lidia que hizo la película de Pescado Rabioso hace más de 10 años y cada vez cobra un significado mayor a medida que pasa el tiempo y que con el grupo pasan distintas cosas, o alguno de los músicos, en el caso de Pescado, ya no está. Entonces eso genera una nueva lectura. Así que estas películas siempre van encontrando nuevos, y aparte aparecen generaciones que no las vieron y que se sienten identificados y que van a querer saber quién es Raúl Barbosa, y que va a estar esta obra para dejar testimonio. Bueno, muchas gracias. De Gracias volver a a ustedes. encontrarnos después de tantos años. Sí, la verdad que sí. A Gracias seguir a vos, Gaby, y gracias a vos también, Daniela, por invitarme.
Así que Y espero que la a disfruten. que les disfrutarla, guste. Sí. entonces, La voz del viento. ¿Y qué tenemos en la semana que viene, Dani? Y la semana que viene vamos a terminar con el ciclo Retratos Nuestros con Antiguos Modernos de Lucía Kaplun, así que todos invitados, también un documental muy lindo sobre, bueno, sobre una comunidad, sobre un modo de vida distinto que también está bueno conocer, así que les esperamos a todos. Muchas gracias.